Libro de Juan, carta de Judas, perdón. Carta de Judas. ¿La tienen con ustedes? Esta mañana, más que un sermón, vamos a tener una lectura en la cual vamos a meditar la inspiración del Espíritu Santo a Judas con el propósito de preparar a la iglesia para el encuentro con Jesús. Quiero solo hacer un comentario. Ustedes saben que he tenido la serie de sermones en cuanto a un libro de la Biblia por sermón. Y al estudiar específicamente las cartas del Nuevo Testamento, he encontrado de que uno de los propósitos, y hay veces nosotros nos enfocamos en el libro de Apocalipsis para enfatizar la preparación y cómo encontrarnos para la venida de Jesús, las cartas me han llevado a ver que la preocupación de los apóstoles, la preocupación de la iglesia era el encuentro con Jesús. Y ya lo hemos dicho anteriormente, Pablo especialmente escribía con el propósito en su corazón, lleno su corazón con la esperanza de que pronto vería el regreso de Jesús. Y al escribir, y los escritores del Nuevo Testamento tienen como propósito preparar a la iglesia para el encuentro con Jesús. Y la carta de Judas es una carta que nos llama rotundamente a luchar y estar firmes para encontrarnos con Cristo Jesús. Y esta mañana les puedo decir, encontrarnos con Cristo Jesús muy pronto. Así que los invito al libro de Judas, a la carta de Judas. Y déjenme leer, como decía, para que comprendamos este mensaje del Espíritu Santo para la iglesia en nuestros días. Y vamos a Judas, y vamos a estudiar solo un capítulo tiene el libro de Judas. Así que vamos a estudiar todo Judas esta mañana. En el versículo 3, ustedes pueden buscarlo en su Biblia o pueden leerlo en la presentación. Dice la palabra de Dios: amados. ¿Cuál era el propósito de Judas al escribir? ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo a tocar a Judas a escribir a la iglesia? Dice: amados, versículo 3, gran solicitud tenía de escribiros acerca de ¿qué? ¿Para qué quiere escribir Judas? Para nuestra, y dice, común salvación. No es exclusiva salvación, es para un grupo especial la salvación. Y en ese grupo estás tú y estoy yo. Sentí esa necesidad, dice Judas, tocado por el Espíritu Santo, para escribirlos acerca de vuestra salvación. Pero específicamente dice que para que contendáis por la fe, que una vez ya fue confiada en ustedes. Y esta mañana yo estoy seguro que la fe ha sido confiada en ustedes. Y por lo tanto lo que nos queda es contender, luchar, pelear por mantenernos firmes en esta fe. Así que era el propósito de Judas al escribir, que escribir acerca de nuestra salvación, pero con el propósito de que ustedes y yo peleemos para mantenernos firmes en esta fe y encontrarnos con Jesús. Esta mañana quiero llevarlos a 3 considerandos en el libro de Judas. El primero de ellos, ¿quiénes somos? Bueno, ya dice el versículo 3 que en nosotros ha sido depositada la fe,
que nosotros esperamos la salvación, pero el libro de Judas describe en sus primeros versículos quiénes somos. Como segundo considerando, no quiero que dejemos de ver a Jesús en el libro de Judas, porque no solo es el autor, no solo es el personaje principal y autor de la palabra, sino que además tiene una descripción que a ustedes y a mí nos conviene mucho. Y número 3, considerar nuestra lucha, el propósito de la carta, que luchemos para estar firmes en la fe. Por lo tanto, ¿quiénes somos? ¿Te has preguntado quién eres tú en este momento de la historia? ¿Quiénes somos? Judas, versículo 1 y 2, dice así: Judas, siervo de Jesucristo. Y aclara, ¿verdad? No soy Judas Iscariote, soy el hermano de Jacobo. Y mientras siervo de Jesucristo, ahí se mira la humildad de Judas, porque pudo haber dicho hermano de Jesús, pero no, dice siervo de Jesús. ¿A quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Número 1, los llamados. Número 2, los amados. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Y los guardados. ¿Para qué? Si Jesús te guarda a ti, es porque Él tiene vida para ti. Y lo vamos a ver más adelante. Pero en esta descripción, Judas dice que él le escribe a los llamados. Ustedes y yo somos llamados. Ustedes y yo somos amados. Eso somos. Amados por Dios y guardados para cumplir su promesa Jesús en ti y en mí. Y miren el versículo 2. Algunos lo leen como una bendición. Misericordia, paz y amor, o sean que multiplicadas. Pero esta mañana te quiero agregar algo. Si la misericordia, la paz y el amor va a ser multiplicado en ti, quiere decir que tú ya tienes misericordia, paz y amor, y que ahora eso que tú tienes va a ser multiplicado. Así que esta mañana yo te puedo decir a ti, si no te has dado cuenta que nosotros somos llamados, nosotros somos amados, nosotros somos guardados por Jesucristo, tú y yo tenemos misericordia, debemos tener paz y amor en abundancia. Si algo de esto falta, esta mañana reflexionemos, meditemos y démonos cuenta que Él nos ha llamado, Él nos ama, Él nos ha guardado para salvación. Pero hoy tú debes y tienes misericordia. Dios te ama, Dios te perdona. Por lo tanto, debes tener paz y amor. Eso somos. En toda la Biblia nosotros encontramos a Jesús, considerando número 2. En toda la Biblia nosotros encontramos a Jesús. Pero en Judas nosotros encontramos una característica muy especial de Jesús, y que esa característica solo la encontramos en los libros llamados proféticos. Versículo 9 de Judas. En cambio, ni aún ¿quién? El arcángel Miguel. Y aquí podemos estudiar. Voy a hacer el paréntesis. Podemos estudiar, pero esta mañana deben creer y saber que ese Miguel, que ese arcángel Miguel, es Jesús. Lo podemos probar en la Biblia, pero esta mañana voy a invitar y voy a tocar tu fe.
y cree. Ese Miguel es Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Miguel? Contienda ¿con quién? Con el diablo. ¿Por qué? Aquí el texto dice que peleaba por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. Y Moisés representa al pueblo de Dios, porque él era el líder del pueblo de Dios. Y esta mañana te puedo decir a ti con certeza que si Jesús peleó por Moisés, también Jesús pelea por ti y por mí. Porque ese es Miguel, ese es Jesús, un guerrero contra Satanás, para que tu alma y la mía le pertenezcan a él. Y eso sí es una buena noticia para mí. Porque mientras Satanás está queriendo devastar tu vida, derrotarte, vencerte, recuerda que Jesús está peleando por ti. Y no es un guerrero cualquiera, es el Hijo de Dios. Y el texto usa la misma frase con la cual Judas llama a la iglesia a través del Espíritu Santo para luchar por fe. Contendáis, contendáis. En otras palabras, pelear, luchar, permanecer firme, buscar mantener esta fe. Jesús pelea por ti. Jesús pelea por mí. Jesús pelea por nosotros a nuestro lado. Pero Judas tenía un propósito principal en la carta. Y mientras algunos dicen que Judas se perdió al principio del propósito, yo puedo asegurar que el Espíritu Santo tuvo propósito para que Judas escribiera sus siguientes versículos, especialmente del versículo 4 en adelante. Porque Judas comienza a decir que tú y yo debemos pelear con algo que Jesús ha enfatizado fuertemente en los mensajes proféticos para nuestros días. ¿Con quién tú y yo debemos luchar, pelear, contender? Dice el versículo 4 de Judas: porque se han filtrado en la iglesia, ¿quiénes? Algunos hombres. Y más adelante comienza a describir estos hombres que se han filtrado en la iglesia. ¿Hombres qué? Voy a resumirlo en el versículo 4 como está. Porque dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. No es el propósito que hoy identifiquemos a estos hombres, o no es el propósito de mi tema que identifiquemos a estos hombres, pero sí los voy a invitar a que ustedes lo puedan estudiar y leer en Judas, porque ahí viene la descripción de ellos. Pero lo más triste de ellos es de que ya están preparados para la condenación, ya están preparados para la destrucción, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Así dice Judas. Ustedes lo pueden leer. Pero quiero decirles que como primer punto, tú y yo debemos luchar, contender con estos hombres impíos, dice la palabra de Dios. Hombres impíos, dice el texto, que han convertido en libertinaje. En otras palabras, han hecho popular la gracia de Dios. Han degradado la gracia de Dios en cuanto tan popular lo han hecho. Y nos hacen creer que nuestro Dios no tiene un propósito más grande para nuestra vida, que simplemente Él quiere que tú y yo
sigamos siendo los mismos. Pero esta mañana te puedo asegurar que cuando Jesús pelea por ti, tiene un propósito más grande para tu vida. Y tú lo sabes. Él no te quiere tal como eres. Él quiere cambiarte, transformarte, a que tú y yo lleguemos a ser los hijos de Dios que Él fundó, que Él creó, que Él hizo allá en el Edén. Yo quiero hacer esa pregunta esta mañana. ¿Ustedes están bien como están? Sinceramente. Puedo hacer la pregunta, ¿están completamente felices? ¿No necesitan hacer un cambio? ¿No buscan algo mejor? Jesús tiene algo mejor para ti y para mí. Tiene el cambio perfecto. Y algunos lo estamos esperando cuando Él aparezca en las nubes de los cielos y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Pero yo les voy a decir algo. Los que vemos allá, tenemos que verlo no solo allá. Porque Jesús no está trabajando en nuestra vida hasta entonces. Jesús está trabajando en nuestra vida hoy. Y la transformación mayor que se hará, que se completará, dice la palabra de Dios, será en aquel día. Pero hoy Él ya está trabajando en ti y en mí y nos está transformando. Y dime que no, si tu vida ha sido cambiada al encontrarte con Jesús. Mi vida cambió drásticamente al encontrarme con Jesús. Yo fui transformado al encontrarme con Jesús. Y yo sé que esa transformación no se ha completado, pero sí, mis hermanos, podemos ser certeros y afirmar que Dios ha hecho cambios hoy en nuestra vida. Y si bien es cierto, lo completará aquel día. Y lo que no se ha hecho hoy, aquel día será una realidad. Pero mis hermanos, amigos, definitivamente Dios y Jesús están haciendo algo especial para ti y para mí. Y Jesús está peleando con ese propósito, con un propósito de que tu vida sea buena y mejor desde hoy y por la eternidad. Pero para eso tú y yo tenemos que luchar al lado de Jesús. Estos hombres, para terminar este apartado, estos hombres hablan de una libertad en Jesús, donde no hay transformación para el ser humano. Pero Jesús quiere una transformación, quiere hacerte mejor persona hoy y quiere hacerte el Hijo perfecto por la eternidad. Estos hombres hablan acerca de un Jesús que no es soberano y Señor, pero tú y yo debemos hacer a Jesús nuestro soberano y Señor para que nuestra vida sea transformada y podamos vivir desde hoy la vida que Él nos quiere dar. Luchemos, por lo tanto. El versículo 20 y 21 sí que tocaron mi corazón. Y estos los podemos resumir, donde Judas nos llama a través del Espíritu de la palabra a que nosotros luchemos. Pero vosotros, amados, dice el verso 20, número 1, edificaos sobre vuestra santísima fe. Debemos edificarnos
Y yo les pregunto, ¿nos estamos edificando? Número 2, debemos orar movidos por el Espíritu Santo. ¿Estamos orando? Y voy a ir a la pregunta crucial, porque Judas nos habla de una oración como que no es normal, como que no es cotidiana, como que no es de costumbre. Es una oración en el Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo. Número 3, nos llama la palabra de Dios que nos mantengamos en el amor de Dios mientras esperamos que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en vida eterna en tu vida y en la mía. Esta mañana quiero que medites en esto. La palabra nos está llamando a ser edificados. ¿En qué? En la fe. La fe aquí tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la palabra de Dios, en lo que tú y yo hemos sido enseñados y creemos, en lo que es la palabra de Dios. Tú y yo debemos ser edificados en esta fe, en esta palabra. Y esa palabra no solo nos lleva a la edificación fundamental, sino que lo que hemos llamado en la transformación de nuestra vida. Porque esta es la que da testimonio de Jesús. Y Jesús es el que transforma tu vida. Pero sí quiero detenerme en esa oración que tú y yo debemos hacer en estos días. Esta carta fue escrita para los días de lucha antes de que Jesús viniera. Y tú y yo en esta mañana estamos viviendo este tiempo. Antes de que Jesús venga. Y el llamado es a una oración movidos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que has de pedirle a Dios tú? Romanos dice que no sabemos lo que hemos de pedir a Dios. Y el Espíritu Santo, voy a usar una palabra, sirve de traductor, ¿verdad? Adelante del Padre. Y traduce nuestra oración. ¿Cómo debemos nosotros pedir? Pero hoy el texto nos llama a que nosotros debemos pedir conforme al Espíritu. Y te voy a explicar algo. ¿Tú eres guiado por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Vuelvo a hacer la pregunta o no me la entendieron? Ustedes y yo somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Nuestra vida está siendo guiada por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo sabemos que nuestra vida está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Que nos arrepintamos. ¿Tú te has arrepentido? ¿En tu última oración tú te arrepentiste? Tú tuviste una oración guiada por el Espíritu Santo. Haces cosas, haces bien, sin pensar. Simplemente actúas, compartiendo la palabra. Porque el Espíritu Santo te guió y te dijo, dile. Sabemos que el Espíritu nos guía porque nosotros vamos a responder enojados y el Espíritu te dice, cálmate, no hables. Y yo le hago caso al Espíritu, ¿verdad que sí? Todo, ¿verdad?
nos ofendieron y entonces el Espíritu Santo viene y me detiene la mano. No, no lo golpees. Y yo le hago caso al Espíritu Santo y no lo golpeo, ¿verdad? Todos, amén, amén, amén. Nadie hace daño aquí a nadie, porque todos somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la guía práctica del Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a actuar y el Espíritu viene y te dice: no lo hagas, hazlo, ve, no vayas por acá. Y tú, como eres un hijo de Dios obediente, tú le haces caso al Espíritu y tu vida es guiada por el Espíritu Santo. Pero el texto nos lleva a meditar en nuestras oraciones. ¿Nuestras oraciones están siendo guiadas por el Espíritu Santo? Pregunto. Ya vimos una característica. Si tú de corazón te arrepientes y confiesas tus pecados, tu oración es guiada por el Espíritu Santo. Cuando oramos por aquel que no queremos orar, porque nos ha hecho daño, tu oración está siendo guiada por el Espíritu Santo. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, esa oración es guiada por el Espíritu Santo. ¿Quieres que te ponga un modelo de oración negativo? Pero que sí, pero no se me van a ofender ninguno, ¿verdad? Me van a volver a invitar, ¿verdad? No la pongo mejor de negativo, porque vaya a ser que diga una oración de ustedes. ¿Me prometen no enojarse? Ok, una oración no guiada por el Espíritu Santo es: Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Señor, dame esto. Señor, ayúdame a mí a hacer esto. Esa no es una oración guiada por el Espíritu Santo. Porque la oración guiada por el Espíritu Santo es aquella sujeta a la voluntad de Dios. Señor, tú sabes que yo necesito, ¿me lo puedes dar? Y miren, algo en especial. ¿Cuáles son nuestras peticiones? No quiero criticar sus oraciones, la mía también. Dame trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos? Quiero ver. Voy a hacer una votación de cuántos dicen: dame trabajo. ¿Ya? Casa, carro. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? 4. Las 4 materiales y temporales. ¿Cuál fue la última vez que pedimos por el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la última vez que en nuestra oración incluimos: Jesús, ven pronto? ¿Cuál fue la última vez que oramos: Señor, manténme firme, luchando en esta fe? El Espíritu Santo tiene un propósito más grande que material en tu vida y en la mía. Y Judas escribe, guiado por ese Espíritu, y dice: orad movidos por el Espíritu Santo. Te dije y hemos leído que Dios nos ama. Debemos mantenernos en ese amor. No debemos buscar amor fuera de Dios. Debemos seguir luchando por mantenernos en el amor de Dios. Y dice el texto: esperando. ¿Tú estás esperando que Jesús venga? Yo estoy esperando que Jesús venga. ¿Lo muestras? ¿Lo vives? ¿Lo sientes? ¿Realmente esperas la venida de Jesús? Mis hermanos, la vida de los apóstoles fue transformada porque querían encontrarse con Jesús nuevamente. Jesús les dio una misión, ¿verdad? Reúnanse aquí
el Espíritu vendrá a ustedes. Ustedes predicarán este evangelio, se hará grande el reino y yo vendré. Y ellos querían que Él viniera. Y vemos a los apóstoles sacrificándose, dando su vida por la predicación para encontrarse con Jesús. Este llamado es grande para ti y para mí, mi hermano. Porque la predicación, Judas todavía lo aclara. ¿No lo has leído nunca? Esta mañana lo leemos. Judas todavía aclara algo acerca de la predicación. Dice que cuando tú prediques, porque es tu misión, es mi lucha, predicar. Debe ser mi deseo predicar para encontrarme con Jesús. Dice que cuando tú prediques, debes de ser compasivo con los que dudan. Con aquellos que no creen lo que tú les dices, tienes que ser compasivo. ¿Ya habían leído eso? No se tienen que desesperar. No nos debemos de desesperar por los que no creen, sino que ser compasivos. A los salvados, a ustedes, con ustedes, yo tengo que gozarme porque hemos sido arrebatados de las llamas del castigo eterno que describe Judas, que no es otra cosa más que el símbolo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el castigo de Dios para el que no ha creído en Jesús. Pero no obstante, insiste el texto, mostrad compasión. Y si 2 veces el texto nos llama a tener compasión para los que no creen, es seguro que debemos tener compasión. Por lo tanto, esta mañana nosotros podemos darnos cuenta que debemos ser compasivos a la hora de predicar este evangelio. Debemos de estar gozosos por la salvación. Debemos, insiste, ser compasivos al dar a conocer a Jesús. Pero mis hermanos, el propósito mayor es de que es parte de nuestra lucha la predicación del evangelio. Y resumiendo la carta en esta mañana, déjenme decirles de que el Espíritu Santo tuvo un propósito para este tiempo. Y por eso, mientras algunos han discutido por qué incluir esta carta en el canon bíblico, esta carta está para que tú y yo la podamos leer y hoy podamos entender cuál es nuestra lucha hoy en día. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es contra aquellos que no creen. Y allí, por favor, incluyan a Satanás. Nuestra lucha es con ellos, con aquellos hombres impíos, y Satanás también. Y les estoy aclarando porque hay veces nos estamos haciendo muy amigos de Satanás de vez en cuando ahí con algunas cosas que hacemos, vemos. Nuestra lucha es con hombres impíos. Juan advertía: no le des ni la bienvenida a la casa. No los recibas, porque aún los escogidos podrán ser engañados. Y si tú y yo le damos permiso, le damos oportunidad a estas falsas creencias a que vengan a nuestros oídos, podemos ser confundidos. Y aun cuando Dios nos ha escogido y Jesús está peleando como escogido que eres de Él, podemos flaquear en la fe que hoy tenemos. Edifiquémonos en la palabra de Dios
Estudiemos todos los días la palabra de Dios. Oremos, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Y por favor, no busquen amor en otra parte. Dios es amor, y un amor perfecto y eterno. No busquen que los entiendan en otro lugar. Aquí en la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, los entiende. Jesús es el sumo sacerdote que entiende tu debilidad y te perdona. Y me perdona. No necesitamos otro amor. Mantengámonos en el amor de Dios. Debemos esperar un poco más, pero el que ha de venir, vendrá, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Prediquemos este evangelio con compasión hoy, que Jesús viene pronto. Esta mañana quiero hacerte ese llamado a ti. Y para mí, con todo lo que he dicho, quiero centrar mi llamado en la oración guiada por el Espíritu Santo. Porque siento en mi corazón que a mí me hace falta. Podemos estar predicando el Evangelio, gloria a Dios por eso. Podemos ver almas viniendo a los pies de Jesús, gloria a Dios por eso. Pero también debemos luchar por nuestra salvación. Y luchar por nuestra salvación depende mucho del Espíritu Santo. Y por eso esta mañana quiero guiar mi llamado a que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo. En el Espíritu. Te quiero retar esta mañana para que cambies tu oración. Una oración que sea conforme a lo que el Espíritu te dice. ¿Te atreves? Yo sé que te va a ir muy bien, nos va a ir muy bien, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga su parte. Cuando tú tengas un deseo de pedirle algo a Dios, pregúntale al Espíritu: ¿crees que debo pedirlo? Cuando tú te sientas abatido, angustiado, dile al Espíritu: ayúdame a hacer la petición correcta para que venga la paz a mi alma. Cuando tú y yo nos sintamos desesperados en este mundo con tanta maldad y que Jesús no viene, pidamos que el Espíritu Santo nos dé esa paciencia. Es fruto de Él, ¿verdad? Nos dé esa paciencia para esperar el pronto regreso de Jesús. ¿Te atreves? ¿Quieres que lo practiquemos esta mañana antes de irnos? Nos ponemos en pie. Oremos. Gracias, Jesús, porque tú peleas por nosotros. Gracias porque tú nos comprendes e intercedes por nosotros delante del Padre. Pero esta mañana, gloria, honra y alabanzas al Padre por su amor eterno para nosotros. Es mi deseo y oración en esta mañana, Señor. Tú lo conoces. Que la congregación, que la iglesia y yo mismo seamos guiados en todo por tu Espíritu.
en esta mañana, por favor, que tu Espíritu Santo pueda sellar nuestras vidas, quedarse en nosotros y guiarnos en eso tan especial y tan poderoso como es la comunicación contigo. Sabemos que hay poder en la oración, pero ese poder viene de pedir de acuerdo a tu voluntad. Queremos ver manifiesta tu voluntad en nuestra vida, que tu Espíritu nos ayude a orar y pedir conforme a ella. Gracias, porque tu palabra es clara para nosotros. Gracias, porque podemos ver los consejos que tú tienes para nuestra vida. En esta mañana, una vez más, haznos vencedores, que podamos luchar confiados, que tú luchas a nuestro lado para la victoria, y es una victoria segura. Que tu Espíritu no nos suelte, sino que nos dé la valentía necesaria para estar firmes hasta encontrarnos contigo. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.